Les decía entonces que en esta tarde espero que podamos continuar ampliando y extendiendo la conversación o la discusión en torno al tópico que estamos tratando de precisar, que es lo que llamamos naturaleza de la ciencia, y que empezamos a abordar a partir de un par de ejercicios preliminares en relación a nuestro conocimiento eh, de la naturaleza de la ciencia desde las distintas dimensiones del CPC, según el modelo de los autores que estamos siguiendo, y luego complementando eso con un ejercicio relativamente práctico que espero que les haya resultado interesante, en el cual quisimos simular una práctica científica o una práctica que podríamos catalogar como científica. Esto bajo la premisa de que la naturaleza de la ciencia, que es este concepto que queremos ir acotando y definiendo mejor, justamente dice relación con nuestro conocimiento acerca de las características del conocimiento científico y las características de la práctica científica, es decir, de qué manera se produce conocimiento científico. Dicho eso, entonces vamos a iniciar de inmediato el desarrollo de la clase, justamente partiendo con una conversación en torno a la actividad que la vamos a situar en el marco de una simulación de un ejercicio de paleontología, ¿cierto? Porque cada uno de alguna manera desempeñó ese rol en la actividad para tratar de ir visualizando de qué manera, en este caso, se llega a producir un cierto tipo de conocimiento. Para cerrar la sesión, espero que podamos revisar de manera bien general y sintética tres propuestas de tres autores, digamos, que tratan justamente de formalizar la naturaleza de la ciencia en términos de explicitar o identificar algunas de las características claves del conocimiento científico y de la práctica científica. Recuerden que cualquier comentario, pregunta, inquietud, cualquier aporte que quieran compartir con sus compañeros y con la clase, pueden hacerlo en cualquier momento abriendo su micrófono. Bueno, partamos entonces por volver a remirar el ejercicio del taller. Para quienes no pudieron a lo mejor estar ayer, básicamente lo que yo les pedí es que en grupos pudieran resolver un enigma ficticio, pero que tiene un antecedente histórico verídico, en el sentido de que lo que hicimos fue tratar de reconstruir evidencia fósil o vestigios fósiles de un dinosaurio desconocido. Esa práctica o ese ejercicio es algo que está basado justamente en un hallazgo de evidencia fósil real, y por lo tanto hay cierta historia respecto de este ejercicio. Nosotros simplemente lo simulamos de manera simplificada, por supuesto, y, y de alguna manera incorporando o a partir de nuestras propias experiencias y conocimientos en torno a la temática, sin ser expertos o tener una formación especializada en el área de la paleontología o de la anatomía de los dinosaurios. Así es que, haciendo ese ejercicio ayer en algunos minutos, los grupos llegaron a algunos resultados que podemos ver en esta pantalla. Fíjense en las construcciones que cada equipo de paleontólogas y paleontólogos hizo del mismo conjunto de huesos. ¿Qué les pareció finalmente la actividad y qué les parece este resultado que vemos en la pantalla? Difícil, profe, realizar, o sea, unir las partes del dinosaurio es difícil. ¿Ya? ¿Y por qué resultó difícil? Porque, bueno, yo por lo menos nunca había hecho o sea, como armar un dinosaurio, así como un rompecabezas o algo así parecido, pero es muy complicado porque no trae ni números como para guiarse, nada, entonces hay que ir acomodando como a medida que uno lo va armando, entonces es complicado. Exactamente.
Exactamente. Aparte que son confusas las piezas, profe, como que uno no sabe identificar cuál puede ser como de las patas de adelante o la de atrás, no sé. Ajá, Era muy difícil. de acuerdo, Sobraba ¿cierto? muchas piezas siempre. Les quedaban piezas, no lograban completar el puzzle. Sí, dándome cuenta ahora como que están todos diferentes, todos hicieron algo distinto, entonces no sé cuál es el correcto. Efectivamente, ¿cierto? Todos los grupos hicieron algo distinto. Eh, bueno, por un lado, claramente se trataba de un puzzle, digamos, un poco capcioso, porque efectivamente no hay numeración, no hay tampoco un patrón o un modelo que imitar. En general, los puzzles tienen, ¿cierto?, un dibujo que uno tiene que reconstruir, pero conoce el dibujo completo, conoce la imagen completa y luego tiene que encontrar las piezas y ubicarlas. En este caso el puzzle es un poco más complicado porque efectivamente, como decía Carolina, me parece, no hay piezas numeradas y además no tenemos este otro modelo o patrón al cual ceñirnos. Y eso, por supuesto, hace más difícil el ejercicio. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿a partir de qué podemos hacer el ejercicio de reconstrucción? ¿Qué utilizamos en términos prácticos para poder llegar por lo menos a un resultado, aunque no sabemos, no estemos seguros de si es o no es una respuesta completa o precisa o correcta, si ustedes quieren? ¿De de qué hicieron uso, digamos? ¿De qué herramientas que ustedes disponían eh, hicieron uso para poder avanzar a por lo menos alguna reconstrucción? ¿Qué se les ocurre en términos de habilidades o en términos de conocimientos? Profe, la pregunta es como, o sea, ¿de dónde sacamos nosotros como la idea de armarlo así? Claro, por ejemplo, de dónde sacan ideas para poder juntar un par de huesos y decir, sí, esto podría ir por acá? ¿Por qué? ¿En qué se basan para hacer ese tipo Creo de... que lo primero que todos se dieron cuenta, el cráneo puede ser, que es como el inicio de todo. ¿Ya? Ujú. No sé, tengo el presentimiento de que todos primero colocaron en el cráneo y partieron más que nada después el cuello, no sé cómo se dice, pero así, sucesivamente, como para abajo. Ok. Sí, Siento yo que creo, viene de abajo. Profe, igual puede ser como el tamaño de las partes, por ejemplo, habían unas que eran como más cortitas, Ujú. que podían ser de las patas, adelante o las de atrás, eso como que uno identificamos. Claro. Efectivamente, ¿cierto? Parece ser que hay ciertas estructuras que son más reconocibles, como decía su compañera, el cráneo, que parece ser una estructura más o menos identificable. Y por otra parte, estas distintas estructuras, por supuesto, tienen relaciones de aspecto entre sí. Unas son más grandes que otras son más gruesas aparentemente que otras. Y eso a lo mejor nos lleva a la idea de que una estructura ósea más gruesa que otra eventualmente es más resistente, ¿no? Podría ser. Y entonces si es más resistente debería cumplir una función que tenga que ver con esa capacidad, con esa resistencia, eventualmente. Ahí podríamos tener un antecedente. ¿Hay alguna otra estructura que les resulte, digamos, fácilmente reconocible o que ustedes puedan afirmar con relativa seguridad que se trata de una estructura ósea conocida? las costillas, Las costillas, ¿sí? Por qué cree que es así? porque se parecen como a la de uno, no sé, eso me Ujú. imagino yo. Ya, ujú. Efectivamente, ¿cierto? La estructura que correspondería, podríamos decir, al tórax del animal se asemejaría mucho a un tórax de un animal, de un mamífero contemporáneo, a lo mejor incluso al, al tórax humano, en el sentido de que parece tener costillas muy semejantes a las nuestras, si es que efectivamente esas fueran las costillas del animal. Pero parece ser que son muy semejantes, entonces esa analogía, esa comparación con nuestro conocimiento de la anatomía actual de algunos animales o de algunos mamíferos, nos da un indicio que parece ser que esto
efectivamente encaja de esa forma. ¿Alguien consideró o recuerda que hayan utilizado otro criterio, otro elemento para tomar decisiones en relación a la construcción? Que tenía como brazos largos o alas, no sé, algo Ajá. así. Ah, de acuerdo, porque había un par de huesos muy largos, ¿cierto? Sí, Y eso en general, claro, complicaba bastante la organización porque era difícil de imaginar o de pensar en qué función podían cumplir. Y ahí varios grupos lo resolvieron pensando que era la estructura de un ala, que esos huesos largos correspondían a la estructura de un ala. Otro grupo, por lo que vemos en estas imágenes, parece ser que se imaginaron que podía corresponder a una cola, por ejemplo. ¿Alguien tuvo otra solución para esos huesos largos? Bueno, eh, otro aspecto interesante que surge del ejercicio, como también lo señalaba una compañera hace un minuto, vemos que en general las respuestas o los resultados de los grupos son todos diversos, son muy distintas unas reconstrucciones de otras, a pesar de que por supuesto coinciden, por ejemplo, en el cráneo, o suponemos que coinciden en el cráneo, y muchos de ellos también coinciden en lo que podrían ser las cervicales, digamos, la estructura ósea del cuello o de la parte del animal que sostiene a la cabeza, digamos. Hay elementos comunes de ese tipo, también hay otros que los que son bien distintos. Y de alguna manera eso también es un resultado interesante y hasta cierto punto asombroso. ¿Cómo es que a partir de la misma evidencia, de los mismos huesos fósiles, los grupos lleguen a resultados tan diversos? ¿Cómo podríamos explicar esa diversidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué los grupos llegan a resultados distintos? Yo creo que es porque hay desconocimiento. Ujú. Entonces, más o menos como que todos nos hacemos una idea de, claro, este es el cráneo, quizá esta parte es la cadera, porque es como lo que se asemeja a nuestra anatomía. ¿Ya? Pero eso es como a lo poco que se sabe sobre los dinosaurios. Ujú. Y ese desconocimiento, diría usted que es un desconocimiento que tienen ustedes o que es un desconocimiento en general, digamos, de cualquiera que se enfrente a este problema? Yo creo que en general quizás los niños, o me Ujú, refiero así como varones, ujú, quizás tienen más facilidad porque ellos son como los que suelen jugar o que le encantan los dinosaurios. ujú. Y como que desde chiquitito siento que como que es como inculcado eso, como que el niño con el dinosaurio y la mujer con la barca. Y yo más o menos me hice una idea porque sé que hay una película de dinosaurios que me Ujú. gustaba mucho cuando era niña. Entonces me he intentado acordar de eso un poco como para hacerme una idea. Ya. Pero también creo que es un factor cultural. Y por ejemplo, ¿qué les pasará a los paleontólogos? ¿Ellos tendrán más certeza respecto del resultado que obtienen? Yo creo que sí, porque, claro, tienen un conocimiento previo, pero también ellos encuentran los huesos en un orden determinado, entonces Ujú, también eso les ayuda mucho más a guiarse. ujú. De acuerdo. Bueno, eso ocurre en algunos casos, cuando la evidencia fósil es relativamente completa. Eh, Hay muchos casos en los cuales los especímenes que se conocen, o los vestigios de algunos especímenes que se conocen son muy parciales. Se conocen secciones de una mandíbula, o algunas vértebras, o eh, algunos huesos de los dedos de algún animal, y muchas veces no se conoce o no se encuentra, digamos, el fósil completo y armado como uno podría esperar. Pero efectivamente hay situaciones en las cuales el hallazgo mismo, sin duda, ofrece algunas luces, algunos antecedentes que les servirían a quienes hacen el ejercicio de reconstrucción
tomar decisiones con mayor seguridad, podríamos decir. Sin embargo, igual tendríamos que ponernos en el caso de que siendo nosotros paleontólogos o paleontólogas, nos enfrentamos a un hallazgo de un conjunto de huesos de un animal completamente desconocido, que por supuesto nunca nadie vio y nunca nadie va a tener la posibilidad de ver. En ese sentido, hay por supuesto un desconocimiento total, y que es compartido por nosotros, por los niños, por los paleontólogos también. Por supuesto, hay diferencias en términos del conocimiento previo, ¿sí? Seguramente con el cual operamos, del cual disponemos. Habrán personas que tengan un mayor conocimiento de la anatomía de los mamíferos, por ejemplo, y eventualmente los paleontólogos que han estado dedicando su vida al estudio de la anatomía de los dinosaurios, por supuesto, tendrán un conocimiento mucho más especializado de distintas estructuras óseas. Pero frente a un hallazgo inédito, siempre van a enfrentar las mismas preguntas. ¿Cómo encajan las piezas de este puzzle? O del puzzle que sea que hayan tenido con el cual se hayan encontrado. ¿Creen ustedes que si este ejercicio lo hicieran paleontólogos profesionales, digamos, si ustedes, estos 9 grupos, fueran paleontólogos con mayor nivel de conocimiento, porque tienen experiencia en el ámbito de la paleontología, supongamos, entonces los 9 grupos obtendrían resultados más parecidos entre sí, o a lo mejor llegarían a un único resultado? Yo creo que sí, Uh-huh. porque por lo menos ellos quizá, o sea, uno sabría más o menos a qué parte podría corresponder los huesos más cortos, los más delgados, un poco más anatómicamente como de a qué o sea, qué hueso, con qué características, qué hueso podría ser más o menos de qué parte. Uh-huh. ¿Y hay ahora algún grupo, algún integrante de algún grupo que quisiera o que esté, digamos, dispuesta a defender la reconstrucción que hizo? A argumentar por qué lo que ustedes hicieron les parece que es correcto, digamos que les parece que es una buena reconstrucción del animal, a modo de ejercicio, no modo de juego, digamos. ¿Alguno quisiera hacer esa defensa? Profe, ¿Sí? algo nada que ver. ¿Puede subir un poquito más su micrófono o ya está todo arriba? Es que lo escucho muy bajito. Ya, le voy a dar un poquito porque un poco más después se satura, entonces por eso Ya. no lo subo mucho. Y el problema es que además parece ser que mi micrófono se ajusta automáticamente, entonces a veces se baja solo. Ahí está bien. Ahí le subí, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ¿alguien de alguno de los grupos quiere hacer una defensa de su trabajo? Es decir, esa reconstrucción que nosotros hicimos está bien hecha, está bien fundada, tiene sustento. Nosotros, que somos el dinosaurio que está, ay, no sé cómo decirlo, a la derecha, el primero. ¿Arriba a la derecha? Ese, sí, ese que está. Arriba ese. a la derecha. Sí, yo pensaba muy sí que era porque tenía como alitas. Ah, ya. Pero después veo el de la izquierda, así como a la esquina, al final. Ajá, sí. Y pienso que igual puede ser porque tiene como harto sentido. Entonces, igual es como complicado decir como, ay, qué anatomía puede tener, pues, sin saberlo. Porque yo pensaba que podía ser porque tenía como forma de alas y todo, pero después veo ese y pienso que no. Claro, ahora usted dice el nuestro, digamos, el de su grupo, le hacía mucho sentido porque parece ser tenía una estructura alar, ¿cierto? Sí. Y se ve bastante equilibrado, yo diría, así como agregando antecedentes, ¿no? Se ve es simétrica la estructura, lo cual uno esperaría que en general sea un rasgo de la anatomía de un animal. Sin embargo, al compararlo con esta otra estructura... No, con el ¿no? que está abajo. Ah, el de abajo. 2 más abajo, el último. Este de aquí, este. No, Ah, que está la tosquita. aquí abajo. Ese mismo.
Ah, ya, como pensando ahora, aparentemente, no sé si hay alguien de algún grupo que lo reconozca como su propio trabajo. Yo lo interpreto como que aquí intentaron representar o situar una cola, puede ser, ¿no? Y entonces, Sí, a lo mejor este era un animal terrestre y no un animal alado. que se parece mucho a uno que no sé cómo se llama, creo que se llama Tiranosaurio Rex, Ah, ya, que puede ser. tenía como la cola así bien larga, las piernas de acá también largas y las Ujú. manitos bien cortitas, pues Las entonces manos. se parece mucho en realidad. Ajá, claro. ¿Hay alguien del grupo que hizo esta reconstrucción que quisiera comentar su trabajo? Profe, que yo al menos estoy confundida, no sé si fue ese el que hicimos o fue Ya, otro. Pero era pero con Josefa y con Andrea, no sé si la Josefa se acordará si era Sí, ese. parece que era ese. ¿y ustedes cómo se lo imaginaron al animal? ¿Como Igual, alado o no, o sin alas? no, sin alas. Ah, ya. Ujú, Como Tiranosaurio Rex. ujú. O sea, Pensaron en un tiranosaurio y se imaginaron que sí, podía ser de esa forma. Ujú. sí. Bueno, tenemos, fíjense, dos criterios distintos, o varios criterios que aparecen en la conversación, porque eh, por una parte, un grupo o un equipo de paleontólogos se lo imagina como un animal alado, y fíjense que ese parte del proceso que ustedes llevan a cabo es un proceso en cierta manera creativo, porque están suponiendo, imaginando cómo pudo haber sido este animal. Y por lo tanto, ese resultado, la respuesta, depende mucho de la discusión que ustedes hayan tenido como grupo, de la convergencia en las ideas que hayan logrado, e incluso a lo mejor depende del poder de convencimiento que alguno de los integrantes del grupo tuvo para influenciar justamente la decisión del equipo. Y lo mismo ocurre en el otro grupo donde el proceso creativo fue en otra dirección. En vez de imaginarlo como un animal alado, se lo imaginaron más parecido a un tiranosaurio, a una especie que ya conocían, ¿cierto? Y sin duda ambos procesos son parte de alguna manera del ejercicio de reconstrucción de esta evidencia fósil. Por otra parte, yo también les mencionaba la idea de que podíamos pensar en, por ejemplo, la distribución, como la simetría de la estructura ósea. Es otro criterio anatómico que nos puede servir para evaluar o valorar justamente si nuestra reconstrucción puede o no puede estar apuntando en la dirección, en una dirección más o menos aceptable, factible. Bueno, lo importante, y para ir de alguna manera sintetizando esta conversación, es justamente resaltar el hecho de que a pesar de las limitaciones de la actividad y de alguna manera de la simplificación que implica, muchos de los procesos que nosotros enfrentamos aquí también son parte o los enfrentan los científicos profesionales. En este caso estaríamos hablando de paleontólogos. Cuando tienen que decidir respecto de cómo, en este caso, reconstruir o reorganizar evidencia fósil, apelan, por supuesto, a su conocimiento previo que sin duda es diverso, y por lo tanto se puede de alguna manera también poner en discusión ese conocimiento previo porque es revisable, ¿no? Eventualmente en un equipo de trabajo hay personas más experimentadas y otras menos experimentadas y por lo tanto hay espacio para discutir sobre justamente los conocimientos que cada uno aporta. Eh, pero también hay aspectos más subjetivos. Por un lado, a lo mejor este ejercicio de imaginación o de creatividad en relación a cómo pudo haber vivido este animal, cómo se desplazaba, ¿tenía alas o era un animal terrestre? Por supuesto, preguntas que no se pueden responder directamente, sino que implican o necesitan un espacio de imaginación, de inferencias, muchas veces basadas en otros antecedentes, porque nosotros ahora nos enfrentamos a una diapositiva con unos gráficos,
pero eventualmente los paleontólogos, como también decía, me parece que era Josefa, los paleontólogos encuentran la evidencia fósil en un lugar determinado, en un clima determinado, con una distribución eventualmente predeterminada, y eso va a facilitar la elaboración de inferencias, pero no van a dejar de ser inferencias. Igualmente va a ocurrir ese proceso creativo en el cual tenemos que, o los científicos van a decidir sobre cómo se movía, qué estructuras tenía, qué parte de su anatomía estaba más o menos desarrollada, entre otras cosas. Y por lo mismo también otros elementos de subjetividad que van a estar presentes tienen que ver con la dinámica de decisiones que adopte el equipo o que adopten los equipos. Eventualmente distintos equipos de paleontólogos ocurre justamente que toman decisiones distintas, basados en conocimientos previos distintos, en subjetividades distintas y por lo tanto también en, de alguna manera, discusiones o ejercicios de poder que son internos y que conducen a resultados distintos. Lo que va a ocurrir a continuación es que este grupo y cualquiera de los grupos probablemente va a publicar su resultado en alguna revista. Y este otro grupo va a hacer lo mismo, va a publicar su resultado. Y esos resultados públicos van a quedar abiertos a la discusión de una comunidad de paleontólogos, a lo mejor todo el grupo que participó en esta actividad y muchos otros que no participaron, y que van a analizar los antecedentes de cada equipo y van a poder opinar respecto de la calidad del trabajo de reconstrucción que se hizo y de si acaso el trabajo es coherente o no es coherente con la evidencia, entre otras cosas. No sé si alguien quería opinar o comentar algo porque levantaba la mano, pero... Yo, profe, nos va a decir cuál es el que está como más correcto. Ah, ya, bien. Bueno, a continuación justamente vamos a revisar de manera bien general un poquito la historia de la reconstrucción de este animal, así que van a ver lo que hicieron los paleontólogos. Y vamos a ver efectivamente si los paleontólogos llegaron a una solución definitiva y correcta o no. Lo vamos a ver de inmediato. Pero antes de eso, ¿me pueden decir cuántos minutos nos quedan de esta sesión? 7 minutos. Ah, ya, muy bien. Entonces, procedamos a esa etapa. Lo importante y que quiero enfatizar entonces para que lo recojan es que estamos simulando una práctica científica y si bien partimos de la idea de que tenemos conocimientos todavía muy preliminares o muy sencillos en relación al ámbito específico de la paleontología, varias de las prácticas, de la dinámicas que nosotros seguimos al realizar esta actividad también están presentes en la, digamos, ciencia profesional. Y en ese sentido, a lo que queremos apuntar es que si podemos caracterizar nuestro ejercicio de cierta manera, eventualmente esa misma caracterización nos puede servir para entender también de qué forma opera la ciencia profesional o la producción de conocimiento científico. Bueno, esta es la reconstrucción del esqueleto hecho por paleontólogos. La especie era el Scaphognathus gracilostris. En general, justamente la evidencia fósil cuando se encuentra casi, digamos, muy semejante a como lo vimos nosotros, a nivel de 2 dimensiones, porque los huesos fósiles en general están, digamos, sellados o impregnados en una roca, fijos en una roca y aplastados muchas veces. Y por lo tanto la tridimensionalidad del animal no está presente en la evidencia fósil, en mucha evidencia fósil. Por supuesto hay otras que están mucho más completas y son hallazgos espectaculares. Pero esta en particular correspondía justamente a un animal alado, aparentemente alado, por lo menos, que estaba adherido a la roca. Aquí no se aprecia mucho justamente de qué manera es la estructura ósea en comparación con el ejercicio que ustedes hicieron, pero ya podemos ver, ¿cierto?, que el cráneo
que aparentemente está aquí configurado corresponde a lo mismo que ustedes habían identificado como cráneo y lo mismo también con esta estructura cervical que estaba presente en la reconstrucción de varios de los grupos. Si lo vemos de nuevo, por ejemplo, vemos acá la estructura cervical, aquí también está, acá está, acá es la misma, acá es la misma. Hay 2 o 3 grupos que usan una distribución distinta. Está como sentado, ¿no? Ah, no. Claro, en esta, Ahí sí. cuando el fósil lo encuentran, está como plegado, justamente estaba como sentado, probablemente el animal murió y murió en alguna posición justamente de plegado, digamos, y por lo tanto la evidencia queda con los huesos así, superpuestos y todos doblados uno sobre el otro. Cuando entonces los paleontólogos luego hacen la diagramación, ahora sí se parece más a las estructuras que nosotros veíamos en el ejercicio. Este es un esquema de cómo es o cómo sería o cómo habría sido justamente este dinosaurio. Lo que resulta bien llamativo Profe, probablemente, sí, dígame. ¿y eso que se ve, ese como cosito largo, por qué se ve así? ¿Es como un dedo? Ese hueso, el hueso largo Sí, no, que nos no generaba entiendo. problemas. Sí. Bueno, de nuevo, ¿cómo llegan los paleontólogos a este resultado? ¿Cómo creen ustedes que llegaron a esta esquematización? Porque fíjense que eso no se ve tan claro aquí, ¿cierto? Pero, profe, Sí, dígame. se supone que ellos obviamente están como armándolo, por decirlo así, Sí. como físicamente, pues ellos tienen como los huesos y los van como encajando, Claro, o es a pero través de un libro. en general, dependiendo de la calidad de la evidencia fósil, como les decía, a veces los huesos están impregnados en la roca, entonces uno no es que pueda sacar los huesos de la roca y luego armar el esqueleto completo en otro lugar. Digamos, la fosilización consiste justamente en la transformación del hueso en roca. En material mineral y por lo tanto no es que ellos lo puedan extraer y luego entonces reordenarlo. Lo que hacen es una reconstrucción, un modelo de los huesos que logran identificar y con ese modelo reorganizar la estructura de la misma manera en que ustedes lo hicieron. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo se les ocurre a los paleontólogos el poner este hueso largo aquí? ¿Estarán en lo cierto? Es muy raro igual, pero yo pensaba bueno, la teoría que tenía yo es que como que van tratando de encajar los huesos según como sus terminaciones, no sé. Ajá. Bueno, claro, hay mucho de eso, ¿no? Hoy en día incluso, por supuesto, hay software que permiten hacer el diseño digital de los huesos y por lo tanto, efectivamente, hacer ese ejercicio de encaje entre piezas, ¿no? Sin Profe, embargo, queda menos de un minuto. ya, muchas gracias. Siempre se trata de una reconstrucción. Vamos a suspender un minuto la sesión y la continuamos de inmediato para que no se nos bloquee, o sea, no se nos interrumpa. ¿Ya?